Alright, let's continue. Vamos a empezar con la explicación sobre el presente perfecto. Y bueno, vamos a empezar con una frase o una oración. Ok, entonces la oración dice: My boyfriend and I have been together for 3 years. ¿No? Mi novio y yo hemos estado juntos por 3 años. Entonces, vemos que en el presente perfecto, ahí tenemos una línea de tiempo que nos dice el pasado y ahora, ¿no? Past and now. Entonces, y vemos una flechita. Entonces, eso quiere decir que existe una conexión entre las acciones que han sucedido en el pasado y tienen relevancia en el presente. Entonces, la oración: mi novio y yo hemos estado juntos por 3 años. Nosotros empezamos una relación en el pasado y quiere decir que ahora continúa, es decir, que esto no se ha terminado, ¿no? Es por eso que está conectada al presente. No sabemos si vayamos a estar juntos porque eso no es relevante en este tiempo verbal, que es el presente perfecto. Entonces la línea de tiempo marca solamente hasta el presente porque el futuro no es relevante. Lo que es relevante en el presente perfecto es la consecuencia o la conexión que la acción que ha sucedido en el pasado tiene ahora. Entonces esta oración nos dice que pues hemos empezado y aún seguimos, ¿no? Entonces es como una descripción. Entonces lo importante en el presente perfecto es notar que la acción que sucedió tiene consecuencias ahora o es relevante en el presente y de alguna manera están conectados. La fórmula para formar el presente perfecto, como tenemos en nuestro cuadrito, dice subject, ¿no? Sujeto, plus, más have or has, el verbo tener, plus past participle. Entonces tenemos subject, my boyfriend and I, el auxiliar o el verbo tener, have, y been, que es el pasado participio del verbo to be, ¿no? Ser o estar, been. Y para esto necesitamos saber los tiempos verbales, ¿no? El tiempo pasado, pasado perfecto, que ya hemos explicado en otro video, y vamos a ver cómo funciona en la gramática. Y vamos a empezar por ver la forma afirmativa. Ok, veamos la forma gramatical del presente perfecto. Entonces, en la forma afirmativa, nosotros conjugamos de esta manera: I have, you have, she, he, it has, we have, they have, and you have. Obviamente esto tiene una contracción, entonces las contracciones de manera afirmativa son I've, you've, she's, his, it's, we've, they've, you've. Recuerden que en she and he este sonido es como z de zebra, ¿no? Como zebra en inglés, entonces decimos she's, his. Ok, entonces ahora pasemos a la parte negativa. Vemos que en la parte negativa vamos a aumentarle simplemente not, right? Just not. I have not, you have not, she, he, it has not, we have not, they have not, and you have not. Obviamente esto también tiene contracciones, ¿no? La parte negativa, y es de esta manera: I haven't, you haven't, she hasn't, he hasn't, it hasn't, we haven't, they haven't, and you haven't. Entonces esta sería la formación gramatical tanto en afirmativo como en negativo, y recuerden que cada uno tiene su contracción y lo hacemos de esta manera. En cuanto a la forma interrogativa, the interrogative form of the present perfect is, ¿no? La forma interrogativa se forma de esta manera.
Lo que teníamos al inicio en segundo lugar, ahora se viene adelante y ponemos have I, have you, has she, has he, has it, have we, have they, have you. Yes, I have, or no, I haven't. Yes, you have, no, you haven't. Estas por si acaso son las respuestas que formamos en los yes, no questions, ¿no? De la forma interrogativa. Entonces seguimos. Yes, she has, no, she hasn't. Yes, he has, no, he hasn't. Yes, it has, no, it hasn't. Yes, we have, no, we haven't. Yes, they have, no, they haven't. Yes, you have, no, you haven't. Okay, so this is the interrogative form. Esta es la forma interrogativa en cuanto a los yes, no questions. Y podemos usar, como vemos aquí, las contracciones que habíamos aprendido en la parte de la formación, ¿no? De las contracciones. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces pongamos en práctica lo que estamos avanzando y bueno, tenemos aquí la oración. I have lived in Bolivia for 10 years, ¿no? Yo he vivido en Bolivia por 10 años. Tenemos el sujeto, el auxiliar have y el pasado del perfecto del verbo live, ¿no? Live, que es un verbo regular, por tanto simplemente termina en ed. Recuerden que hemos hecho una lista de los verbos irregulares y también el manejo de los verbos regulares en otros videos que pueden ver, pero aquí también vamos a hacer un repaso. Bueno, tenemos la forma afirmativa de esto y continuamos. La forma negativa. I have not lived in Bolivia for 10 years. Como sabemos, añadimos el not para poder tener una oración negativa. Y esta misma oración podemos ponerla en forma interrogativa. Have you lived in Bolivia for 10 years? ¿No? ¿Has vivido en Bolivia por 10 años? Entonces la misma oración podemos manejarla de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok, entonces con esto podemos ver la relación que esto tiene en el pasado y el presente. Como habíamos dicho al inicio, el presente perfecto hace una conexión al presente. Son cosas que pasan en el pasado, pero que están ligadas o enlazadas al presente. Si yo digo I have lived in Bolivia for 10 years, quiere decir que yo me mudé hace 10 años en Bolivia. Esa acción ocurrió en el pasado, pero al decir que he vivido en Bolivia por 10 años, aquí me está mostrando que yo aún sigo viviendo en Bolivia. Esta acción continúa en el presente. Y obviamente tenemos esta pregunta que es como yes, no questions, y sería yes, I have o no, I haven't, ¿no? Entonces, como vemos, esto en realidad siempre nos lleva a una conexión al presente. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, podemos ver she has forgotten her password. She has forgotten her password, ¿no? Ella ha olvidado su contraseña. Y esto está en tercera persona, por tanto usamos el has y no el have, ¿no? Entonces, el verbo forgot o forget en presente es el verbo olvidar y es un verbo irregular, por tanto no termina en ed. Entonces, esta es la forma participio de este verbo. Y la forma negativa, sabemos que podemos usar la contracción she has not o she hasn't forgotten her password, ¿no? Ella no ha olvidado su contraseña, y podemos volver esto en presente, en una pregunta, ¿no? Has she, simplemente traemos el has adelante y luego el sujeto. Has she forgotten her password? ¿Ha olvidado ella su contraseña? Entonces, estos hechos, por ejemplo, esta acción
es que ha ocurrido igual, tiene un enlace con el presente, ¿no? Aquí tenemos una línea entre el pasado, el presente, las cosas que ocurren ahora y el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros si hablamos y decimos she has forgotten her password, ¿no? Ella ha olvidado su contraseña. Estamos diciendo que esa acción ha ocurrido en un tiempo pasado, pero que aún sigue teniendo influencia y consecuencias en el presente. Entonces, en este ejemplo podemos ver claramente cómo las acciones que ocurren en un tiempo pasado traen consecuencias en el presente. No sabemos si seguirá olvidándose o si sé qué pasará en el futuro, porque no es relevante. Lo que es relevante son las consecuencias y de qué manera está enlazado la acción que pasó en el pasado en el presente, ¿no? Eso es un uso en el presente perfecto y es importante notar cómo funciona y para qué es importante usarlo en cuanto a la práctica. Veamos, ahora vamos a ver el presente perfecto y sus usos, ¿no? Porque tienen diferentes usos. Si bien está claro que esto tiene una relación con el presente, vamos a ver los distintos usos que este tiene a la vez. Ok, so present perfect use, el uso del presente perfecto. El objetivo principal del presente perfecto es crear un enlace entre el pasado y el presente, en el que se puede señalar la conclusión o no de una acción ocurrida en el pasado. Como habíamos mencionado en los dos ejercicios como ejemplo, habíamos mencionado algo que ocurrió en el pasado que está trayendo consecuencias, o decimos una conclusión en el presente, lo cual muestra una consecuencia y una conexión al presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea de tiempo entre el pasado y el presente. Entonces, en la oración, we have found the key, ¿no? We have found the key. Esta acción de haber, ¿no? Nosotros hemos encontrado la llave. Esta acción ocurre en el pasado y que trae una consecuencia en el presente. Bueno, encontramos la llave, que es algo bueno. Entonces, son cosas que siempre van a estar enlazadas. Pero también existen otros usos. Por ejemplo, tenemos uno de los usos del presente perfecto. Se usa cuando la acción se inició en el pasado y continúa en el presente, ¿no? Por ejemplo, she has worked in sales since 2002. Ella ha trabajado en ventas desde el 2002, ¿no? Entonces, la acción que ha ocurrido en el pasado y continúa hasta la actualidad, ¿no? Ella ha trabajado ¿desde qué año? Desde el 2002, pero esa acción continúa porque dice que ha empezado a trabajar, pero eso ¿qué quiere decir? Que aún sigue. Entonces hay una conexión también con el presente. El segundo uso, cuando el tiempo en el que se efectúa la acción no ha concluido, ¿no? Por ejemplo, I have gone to the library 3 times a week. He ido a la biblioteca 3 veces por semana, ¿no? Entonces vemos que aquí la acción que se ha efectuado, el de ir a la librería 3 veces por semana, quiere decir que sigue y continúa, ¿no? No estamos hablando de algo que se ha terminado. Por tanto, esto sigue teniendo una conexión con el presente. El siguiente uso, cuando la acción se repite constantemente o regularmente en el tiempo. Por ejemplo, he has won the first place every summer. Él ha ganado el primer lugar todos los veranos. En este caso, la acción de ganar, ¿no? El primer lugar quiere decir o nos está señalando que se repite constantemente o regularmente en el tiempo, ¿no? Que no está mostrando como un final, simplemente está señalando que esta acción se ha estado repitiendo o sigue repitiéndose. Siguiente uso, la acción concluyó recientemente, ¿no? Por ejemplo, I have just received the results. I have just received the results, ¿no? Apenas recibí los resultados, ¿no? Entonces, la acción
concluyó recientemente, ¿no? Por eso usamos esto que es I have just received the results. Estas expresiones que estamos viendo acá, vamos a verla más adelante, en un momento, pero aquí nos está señalando que esta acción terminó recientemente, ¿no? Justo o apenas recibí los resultados. Entonces con esto nos está diciendo, para esto usamos el presente perfecto porque está señalando una acción que concluyó recientemente, ¿no? Que está muy ligada al presente. El siguiente uso, el momento en el que se realizó la acción no es relevante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo digo I have not eaten ceviche when I was in Peru. I have not eaten ceviche when I was in Peru, ¿no? Esto nos está señalando, nos dice que no he comido ceviche cuando estuve en Perú. Entonces, en este caso, el uso nos dice que el momento en el que se realizó la acción no es relevante. En este ejemplo, al decir que no he comido ceviche cuando estuve en Perú, no decimos cuándo exactamente estuve en Perú, en qué fecha o mes. Simplemente estamos recalcando o diciendo que no hemos tenido la oportunidad de haber hecho algo cuando estábamos sin saber el momento o el tiempo específico. Es de esa manera como el presente perfecto se presenta. Ok, bueno, como habíamos señalado en algunos casos, tenemos algunos adverbios que son parte del presente perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos adverbios más relevantes? Los adverbios in the present perfect, ¿no? Adverbs in the present perfect. Entonces, por ejemplo, tenemos for, ¿no? Que significa desde o hace. Como en el ejemplo, ¿no? My grandparents have been together for 62 years, ¿no? Mis abuelos han estado juntos durante 62 años. Como siempre, el ejemplo muestra que esta acción ha ocurrido en el pasado. Mis abuelos han estado juntos y aún continúan, ¿no? Entonces usamos el adverbio for para decir desde o hace. El siguiente, since, desde. We have been friends since 1999. Nosotros hemos sido amigos desde 1999, ¿no? Hemos sido amigos desde esa fecha. Y bueno, al igual que todo, esta acción de ser amigos ha ocurrido en el pasado y esto aún continúa. Ever, alguna vez. Estas preguntas son muy comunes, ¿no? Has he ever cried? ¿Alguna vez ha llorado? ¿No? Has he ever cried? Podemos armar muchas preguntas con este ever, que es muy común, ¿no? Has he ever cried? ¿Alguna vez ha llorado? Es una pregunta, ¿no? Que como una experiencia que no recalca el tiempo exacto. How long? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? How long have we been waiting? How long have we been waiting? ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando? ¿O cuánto tiempo hemos esperado? ¿Cuánto tiempo hemos esperado? ¿No? Entonces, este how long nos sirve para eso, para mencionar el tiempo también. Pero en preguntas tiene este significado y sabemos que tiene la conexión con el presente, ¿no? Entonces, entonces pongamos en práctica lo que estamos avanzando y bueno, tenemos aquí la oración. I have lived in Bolivia for 10 years, ¿no? Yo he vivido en Bolivia por 10 años. Tenemos el sujeto, el auxiliar have y el pasado del perfecto del verbo live, ¿no? Live, que es un verbo regular, por tanto simplemente termina en ed. Recuerden que hemos hecho una lista de los verbos irregulares
y también el manejo de los verbos regulares en otros videos que pueden ver, pero aquí también vamos a hacer un repaso. Bueno, tenemos la forma afirmativa de esto y continuamos. La forma negativa. I have not lived in Bolivia for 10 years. Como sabemos, añadimos el not para poder tener una oración negativa. Y esta misma oración podemos ponerla en forma interrogativa. Have you lived in Bolivia for 10 years? ¿No? ¿Has vivido en Bolivia por 10 años? Entonces la misma oración podemos manejarla de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok, entonces con esto podemos ver la relación que esto tiene en el pasado y el presente. Como habíamos dicho al inicio, el presente perfecto hace una conexión al presente. Son cosas que pasan en el pasado, pero que están ligadas o enlazadas al presente. Si yo digo I have lived in Bolivia for 10 years, quiere decir que yo me mudé hace 10 años en Bolivia. Esa acción ocurrió en el pasado, pero al decir que he vivido en Bolivia por 10 años, aquí me está mostrando que yo aún sigo viviendo en Bolivia. Esta acción continúa en el presente. Y obviamente tenemos esta pregunta que es como yes, no questions, y sería yes, I have o no, I haven't, ¿no? Entonces, como vemos, esto en realidad siempre nos lleva a una conexión al presente. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, podemos ver she has forgotten her password. She has forgotten her password, ¿no? Ella ha olvidado su contraseña. Y esto está en tercera persona, por tanto usamos el has y no have, ¿no? Entonces, el verbo forgot o forget en presente es el verbo olvidar y es un verbo irregular, por tanto no termina en ed. Entonces, esta es la forma participio de este verbo. Y la forma negativa, sabemos que podemos usar la contracción she has not o she hasn't forgotten her password, ¿no? Ella no ha olvidado su contraseña, y podemos volver esto en presente, en una pregunta, ¿no? Has she, simplemente traemos el has adelante y luego el sujeto. Has she forgotten her password? ¿Ha olvidado ella su contraseña? Entonces, estos hechos, por ejemplo, esta acción es que ha ocurrido igual, tiene un enlace con el presente, ¿no? Aquí tenemos una línea entre el pasado, el presente, las cosas que ocurren ahora, y el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros si hablamos y decimos she has forgotten her password, ¿no? Ella ha olvidado su contraseña. Estamos diciendo que esa acción ha ocurrido en un tiempo pasado, pero que aún sigue teniendo influencia y consecuencias en el presente. Entonces, en este ejemplo podemos ver claramente cómo las acciones que ocurren en un tiempo pasado traen consecuencias en el presente. No sabemos si seguirá olvidándose o si sé qué pasará en el futuro, porque no es relevante. Lo que es relevante son las consecuencias y de qué manera está enlazado la acción que pasó en el pasado en el presente, ¿no? Eso es un uso en el presente perfecto, y es importante notar cómo funciona y para qué es importante usarlo en cuanto a la práctica. Veamos, ahora vamos a ver el presente perfecto y sus usos, ¿no? Porque tienen diferentes usos. Si bien está claro que esto tiene una relación con el presente, vamos a ver los distintos usos que este tiene a la vez. Ok, so present perfect use, el uso del presente perfecto. El objetivo principal del presente perfecto es crear un enlace entre el pasado y el presente, en el que se puede señalar la conclusión o no de una acción ocurrida en el pasado. Como habíamos mencionado en los dos ejercicios como ejemplo, habíamos mencionado algo que ocurrió en el pasado que está trayendo consecuencias, o decimos una conclusión en el presente, lo cual muestra una consecuencia y una conexión al presente.
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea de tiempo entre el pasado y el presente. Entonces, en la oración, we have found the key, ¿no? We have found the key. Esta acción de haber, ¿no? Nosotros hemos encontrado la llave. Esta acción ocurre en el pasado y que trae una consecuencia en el presente. Bueno, encontramos la llave, que es algo bueno. Entonces, son cosas que siempre van a estar enlazadas, pero también existen otros usos. Por ejemplo, tenemos uno de los usos del presente perfecto. Se usa cuando la acción se inició en el pasado y continúa en el presente, ¿no? Por ejemplo, she has worked in sales since 2002. Ella ha trabajado en ventas desde el 2002, ¿no? Entonces, la acción que ha ocurrido en el pasado y continúa hasta la actualidad, ¿no? Ella ha trabajado ¿desde qué año? Desde el 2002, pero esa acción continúa porque dice que ha empezado a trabajar, pero ¿eso qué quiere decir? Que aún sigue. Entonces hay una conexión también con el presente. El segundo uso, cuando el tiempo en el que se efectúa la acción no ha concluido, ¿no? Por ejemplo, I have gone to the library 3 times a week. He ido a la biblioteca 3 veces por semana, ¿no? Entonces vemos que aquí la acción que se ha efectuado, el de ir a la librería 3 veces por semana, quiere decir que sigue y continúa, ¿no? No estamos hablando de algo que se ha terminado. Por tanto, esto sigue teniendo una conexión con el presente. El siguiente uso, cuando la acción se repite constantemente o regularmente en el tiempo. Por ejemplo, he has won the first place every summer. Él ha ganado el primer lugar todos los veranos. En este caso, la acción de ganar, ¿no? El primer lugar quiere decir o nos está señalando que se repite constantemente o regularmente en el tiempo, ¿no? Que no está mostrando como un final, simplemente está señalando que esta acción se ha estado repitiendo o sigue repitiéndose. Siguiente uso, la acción concluyó recientemente, ¿no? Por ejemplo, I have just received the results. I have just received the results, ¿no? Apenas recibí los resultados, ¿no? Entonces, la acción concluyó recientemente, ¿no? Por eso usamos esto que es I have just received the results. Estas expresiones que estamos viendo acá, vamos a verla en más adelante, en un momento, pero aquí nos está señalando que esta acción terminó recientemente, ¿no? Justo o apenas recibí los resultados. Entonces, con esto nos está diciendo, para esto usamos el presente perfecto porque está señalando una acción que concluyó recientemente, ¿no? Que está muy ligada al presente. El siguiente uso, el momento en el que se realizó la acción no es relevante. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo digo I have not eaten ceviche when I was in Peru. I have not eaten ceviche when I was in Peru, ¿no? Esto nos está señalando, nos dice que no he comido ceviche cuando estuve en Perú. Entonces, en este caso, el uso nos dice que el momento en el que se realizó la acción no es relevante. En este ejemplo, al decir que no he comido ceviche cuando estuve en Perú, no decimos cuándo exactamente estuve en Perú, en qué fecha o mes. Simplemente estamos recalcando o diciendo que no hemos tenido la oportunidad de haber hecho algo cuando estábamos sin saber el momento o el tiempo específico. Es de esa manera como el presente perfecto se presenta. Ok, bueno, como habíamos señalado en algunos casos, tenemos algunos adverbios que son parte del presente perfecto, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son esos adverbios más relevantes? Los adverbios in the present perfect, ¿no? Adverbs in the present perfect. Entonces, por ejemplo, tenemos for, ¿no? Que significa desde o hace. Como en el ejemplo, ¿no? My grandparents have been together for 62 years, ¿no? Mis abuelos han estado juntos durante 62 años. Como siempre, el ejemplo muestra que esta acción ha ocurrido en el pasado. Mis abuelos han estado juntos y aún continúan, ¿no? Entonces usamos el adverbio for para decir desde o hace. El siguiente, since, desde. We have been friends since 1999. Nosotros hemos sido amigos desde 1999, ¿no? Hemos sido amigos desde esa fecha. Y bueno, al igual que todo, esta acción de ser amigos ha ocurrido en el pasado y esto aún continúa. Ever, alguna vez. Estas preguntas son muy comunes, ¿no? Has he ever cried? ¿Alguna vez ha llorado? ¿No? Has he ever cried? Podemos armar muchas preguntas con este ever, que es muy común, ¿no? Has he ever cried? ¿Alguna vez ha llorado? Es una pregunta, ¿no? Que como una experiencia que no recalca el tiempo exacto. How long? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? How long have we been waiting? How long have we been waiting? ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando? O ¿cuánto tiempo hemos esperado? ¿Cuánto tiempo hemos esperado? ¿No? Entonces, este how long nos sirve para eso, para mencionar el tiempo también. Pero en preguntas tiene este significado y sabemos que tiene la conexión con el presente, ¿no? Entonces, entonces recuerden que la fórmula para formar una oración en el presente perfecto es el sujeto, subject plus, más el verbo tener, have y has, de acuerdo a la persona que corresponda, más el pasado participio, ¿no? Past participle verb. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de los verbos regulares y una pequeña lista de los verbos irregulares, ¿no? Si quieren ver la lista de los verbos irregulares más usados y también su pronunciación, tenemos un video que está ahí entre los videos para poder practicar, porque recuerden que los verbos regulares son aquellos que terminan generalmente en ed, en ed, ¿no? Como aquí tenemos add, added and added, watch, watched, watched, ¿no? Entonces vemos aquí la mayoría y son llamados verbos regulares porque la mayoría sigue una regla, y en cambio en los verbos irregulares no hay reglas y son de diferentes formas. Entonces aquí tenemos una lista de verbo más el pasado y el pasado participio, ¿no? Tenemos 3 filas. Para formar el presente perfecto usamos los que están en esta fila, ¿no? Past participle. Por ejemplo, si nosotros hacemos una oración con un verbo regular, como vemos en los verbos regulares, lo bueno es que no cambian en su forma en el pasado participio y es de la misma forma, lo cual facilita poder aprender eso, ¿no? En cambio, en los verbos irregulares los verbos cambian totalmente, ¿no? Si bien algunos siguen su raíz, pero son de formas diferentes, excepto algunos que son igual, pero en su mayoría son diferentes. Entonces, para formar una oración, por ejemplo, acá tenemos I, ¿no? El sujeto, have, el auxiliar o el verbo tener, I have, past participle, watched, ¿no? De watch vemos el que está en esta fila. I have watched TV for 3 hours, ¿no? He visto tele por 3 horas, ¿no? Lo cual puede que traiga una consecuencia, ¿no? He visto tele por
3 horas y ahora estoy cansado o no he hecho mis labores, etcétera. Recuerden que el presente perfecto siempre trae una relación con el pasado al presente. Veamos cómo formamos oraciones con los verbos irregulares. Entonces vamos a ver el primero, I have lost my key, ¿no? El sujeto I, el verbo tener, have lost, ¿no? Lost es el verbo perder, que en presente es lose, en pasado lose y en pasado participio lost, ¿no? Entonces nos enfocamos a la tercera fila. I have lost my key. Entonces esta es la forma, ¿no? Y recuerden, I have lost my key. Yo he perdido mis llaves. Entonces probablemente esto traiga consecuencias, ¿no? O sea, porque perdí mis llaves y no sé qué hacer. Perdí mis llaves, ¿no? Una acción que ocurre en el pasado y que trae consecuencias en el presente, y de esa manera se encuentran conectados. Entonces recuerden que debemos aprender la tercera fila, sobre todo de los verbos irregulares, y para eso tenemos una lista que está entre los videos más la pronunciación para ayudarles. Veamos la última parte de prácticas, porque si practicamos nos vamos a dar cuenta cómo funciona el presente perfecto y los diferentes usos que pueden tener. Entonces vamos con el primero, ¿no? I have just finished my exam, ¿no? Apenas terminé mi examen, ¿no? Justo terminé mi examen. He has already washed the dishes. Tenemos el sujeto has por el verbo tener y washed el verbo en pasado participio, que este es un verbo regular, entonces por tanto termina con ed. Él lavó los platos, ¿no? Y ya lavó los platos, ¿no? Porque estamos usando estos adverbios que es already, que significa ya. The teacher has not corrected the homework yet. The teacher has not corrected the homework yet. La profesora no ha corregido la tarea todavía, ¿no? Yet es todavía. The teacher es el sujeto, has es el verbo tener, y tenemos acá, por ejemplo, en este ejemplo, como agregamos el not, entonces tenemos la forma negativa en el presente perfecto. Siguiente. They have been in a relationship for 12 years. They have been in a relationship for 12 years. Ellos han estado en una relación por 12 años, ¿no? Ellos es el sujeto, han estado, ¿no? El pasado participio del verbo to be es been, y en una relación por 12 años. Siguiente. We have worked in this shop since January. We have worked in this shop since January. Nosotros hemos trabajado en esta tienda desde enero, ¿no? Aquí vemos el auxiliar have, el sujeto, y el verbo worked, que es un verbo regular, por tanto termina en ed. Y aquí since, desde, ¿no? Tenemos el adverbio que significa desde. January, enero. Siguiente. Have you ever had Indian food? Esta pregunta es muy común, ¿no? Cuando queremos preguntar, ¿alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez comiste esto? ¿Alguna vez probaste esto? Entonces, para eso usamos, ¿no? Adelante, como vemos las preguntas have, adelante cuando es pregunta lo traemos el auxiliar have o has. El sujeto después, have you ever had Indian food, ¿no? ¿Alguna vez has comido comida india? Entonces el pasado participio de had es igual, had. Entonces podemos usar este have you ever con muchas preguntas, ¿no? Que simplemente significa alguna vez. Ok, recuerden que el presente perfecto nos sirve también para hablar de experiencias, cosas que se repetían, eventos que han terminado recientemente.
Y por último, how long have you been in this gym? How long, ¿no? El how long se refiere a un periodo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo has estado en este gimnasio? ¿Por cuánto tiempo has estado en este gimnasio, ¿no? Entonces podemos usar how long para eso. Tenemos adelante el how long, el have y el sujeto más el pasado participio. ¿Cuánto tiempo has estado en el gimnasio? Entonces tenemos aquí unos ejemplos con los diferentes usos. Recuerden que cada ejemplo nos lleva a conectar el pasado con el presente de alguna u otra forma, porque a diferencia del pasado simple, esto no recalca o no es relevante el tiempo, es decir, la fecha o el tiempo exacto en el que han ocurrido las cosas, sino más bien es una acción que ha ocurrido en el pasado y tiene consecuencias en el presente.